Pero ¿cómo andan mis suscriptores? Ya empezó octubre, el mes del terror, el mes de Halloween, y por eso, para inaugurarlo, te traigo la reseña de un libro de terror argentino. ¿Será este el mejor libro de cuentos de terror argentino? Lo vamos a ver a continuación. ¿Por qué quise traerte este video? Bueno, básicamente porque un amigo me contó y me preguntó también ¿por qué no hacía un top de peores lecturas a fin de año? Así como hacen todos los booktubers o los youtubers en general, que siempre dicen sus decepciones literarias o los libros que, bueno, no le gustaron. Yo por lo general no hago eso, una porque no me gusta y otra porque nunca leo libros malos, si se quiere, o nunca encontré un libro que yo diga, es pésimo. ¿Por qué? Porque siempre leo lo que a mí me interesa, lo que me llama la atención, o siempre investigo al autor, la época, y cuando hago eso me interesa aún más todavía la obra, cómo es el escritor y cómo creó ese cuento, esa historia, esa novela, etc. Y si me animo también, bueno, hago un análisis literario y me enfoco todavía mucho más en esa lectura. Ya que estamos, mírate estos análisis que tengo en el canal de ciencia ficción y de novela negra. Te voy a dejar también los links en la descripción. Es por eso que este libro, 25 noches de insomnio, que es una antología escrita por Marcelo Di Marco y publicada por la editorial Barenhaus, captó mi atención desde el momento. ¿Por qué? Porque tenía mucha promoción. Había videos en YouTube, en las redes sociales, y como te habrás dado cuenta, sí, es un compendio de cuentos que en mayor o menor medida tienen diferentes situaciones, personajes, escenarios y atmósferas. Incluso en la tapa hay un pequeño subtítulo que dice: estas historias te quitarán el sueño. O sea, si tiene esa promoción, si tiene ese enganche, bueno, debe estar bueno. Hay algo que debe haber ahí que debe estar muy interesante. No solo por el horror, sino también por el humor negro. Entonces yo dije, me interesa, porque bueno, mis autores favoritos son Ambrose Bierce, Maupassant o Henry, el mismo Saki, que tiene unos cuentos no solamente graciosos, sino morbosos en el estilo, cómo son los personajes de oscuros e irónicos. Pero estos cuentos como que vamos de a poco, vamos despacio y vamos a ir analizándolo y vamos a ver de qué se trata todo esto. Como te dije, 25 noches de insomnio se vende como un compendio de relatos de terror y de humor negro. Y encima no es un solo libro, son 3. Así que me los leí los 3 y llegué a esta conclusión, que en sí no tienen un género en específico. Bailan entre un género y otro y no se termina de definir cada una de sus historias. ¿A qué me refiero con esto? Empezás a leer el cuento, tiene una buena introducción, la mayoría de las veces, te enganchás y de repente termina, así como si nada. Llegás al final y fin. Es como si fuera una cachetada, como si fuera así listo, terminó el cuento, pasa a otro. Y vos dirás, bueno, Víctor, pero Raymond Carver también tiene ese estilo de hacer cuentos inconclusos o de cuentos con finales un poco decepcionantes. Bueno, sí, es verdad. Pero lo que tiene Raymond Carver es que tiene una buena descripción, tiene tanto detalle en lo que él cuenta y los personajes son tan bien definidos que los podés ver. Es incluso muy divertido, muy irónico y también muy sarcástico, lo que no pasa en estos cuentos, porque no solamente son muy veloces, sino que algunos caen en la obviedad, algunos pecan de ser muy obvios y muy simples. Lo que hace Di Marco, por ejemplo, es apoyarse en referencias todo el tiempo para darle fuerza a sus historias. Por ejemplo, hay un cuento donde un hombre está teniendo pesadillas y sueña con que se va a encontrar en el inodoro la cabeza de su exnovia. Y esto es lo que dice el cuento. Aquellos rubios cabellos de Ángel Rubio, se trataba de una rubia cabeza de mujer, se desplazaba tan sutilmente lánguido como los de Gilly Winters en la toma subacuática de La noche del cazador, por ejemplo, ¿no? U otro. El marido marchaba atrás de su mujer
con la misma expresión avergonzada de John Cazale en la segunda parte de El Padrino. O, en el mismo cuento hay otra cita más. Parafraseando el comienzo del Cazador Oculto, la asquerosa escena acababa de arrastrarme a la memoria y así sigue. O si no también dice, puso en el Winco, Winco si no saben chicos y chicas es un reproductor de discos, puso en el Winco el lago de los cisnes. Aquello era un campeonato entre Hannibal Lecter y el asesino encapuchado de Scream. Oh, todavía quédense que falta más. Un zombie más salido de Exterminio que de La Noche de los Muertos Vivientes o incluso de The Walking Dead. Y me da risa porque algunas de esas referencias están en un solo cuento. No es que hay una referencia por cuento o cada 3 cuentos hay una referencia, no. En un solo cuento te va metiendo ahí Di Marco como 10, 20 referencias de películas, de libros, de actores, de músicos. O sea, está bien la referencia, que yo incluso lo he usado, me gusta verlo en películas, pero cuando el cuento se transforma en un compendio solo de referencias y de guiños, se pierde un poco el hilo de la historia. Entonces vos decís, vengo a leer un cuento de terror y termino leyendo una lista de películas que tengo que ver en Halloween, una cosa así. No es un relato, es como, bueno, a ver cuánto sé de cultura general, voy a hacer un cuento. Es una cosa así, porque no tiene un estilo definido. Y son los 3 libros así, o sea, no tiene una identidad propia. Cada uno de los cuentos no solamente son efímeros y breves, sino que son muy pobres, no solamente de vocabulario, sino también de elementos literarios. Peca mucho de usar lo que se conoce en la jerga literaria como adverbios. Estas palabras que terminan en mente, ágilmente o descriptivamente, sutilmente, que generalmente se usan para describir algo y hacerlo así como grandilocuente, importante. Se acusa a Lovecraft de usar demasiados adjetivos, pero estos adverbios revelan a un escritor, no digo novato, pero un escritor quizá que está empezando recién, alguien principiante, que no conoce algunas reglas, o que en realidad las conoce, pero como que se las pasa un poco por el horizonte, ¿no? Entonces vamos a continuar. No contento con esto, el autor lo que hace también, además de meter todo su baúl de referencias y guiños, lo que hace también es meter su ideología, es decir, su forma de pensar. Así que empieza a bajar línea en casi todos los cuentos que están en estos libros. Y vos dirás, bueno, Víctor, capaz que lo hace de manera sutil, así como George Orwell en 1984, o Huxley en Un Mundo Feliz, o el mismo también Orwell en Rebelión en la Granja. Pero no es así, es directo, así como, esto es lo que pienso. Y si no, algunos ejemplos como para debatir en los comentarios. Compré un aerosol Peace Ultra para divertirnos con los perros que la corrección política hace proliferar a gusto en las costas de Gesell. Así visto como así nomás parece que es un hombre, ¿no?, que gusta de tirar gas pimienta a los perros de la playa. Es como vos decís, pero ¿para qué o qué? ¿Sirve algo en el cuento? ¿Funciona en la historia? No. Es como alguien que detalla o dice algo porque sí, queda ahí al azar, no funciona, no ayuda a la trama. Incluso es uno de los cuentos más inentendibles de la antología, porque el autor al final hace unas notas como haciendo un cierre de toda la antología, ¿no? Y dice, es uno de los cuentos que más me costó de escribir. Y se nota, amigo, porque mira cómo está escrito. Sigo. De ser un acrónico individuo enrolado en el Partido Comunista, devino en un actualismo individuo enrolado en la political correctness. En inglés está esto, ¿no?, en el libro, que sería algo así como política correcta. Y la mayoría de sus personajes, situaciones, diálogos tiran palos no sutiles como dije recién, sino casi como muy violentos con las personas que tienen inclinaciones a ideas de izquierda,
a ideas un poco más sociales, más humanas, un poco más también, no digo libertarias porque esa palabra como que la quiero esquivar, pero un poco más de conflicto social, ¿no? Como que es una persona bastante conservadora, bastante mayor, de hecho es una persona mayor, pero tiene un montón de estas ideas en sus cuentos. Y no es como que diga, bueno, capaz que es una parodia, capaz que está parodiando este sector a través de su literatura. Porque, por ejemplo, Buggy el Aceitoso, de Fontana Rosa, lo que hace es parodiar al machismo. Parodia también al del tipo duro, que odia a las mujeres, a los gays, a los hippies, o sea, a todas las minorías. Incluso Buggy dice, no, yo no odio a las mujeres, reservo el odio para cosas más importantes, ¿no? Pero es la parodia del típico machista. Y Fontana Rosa no podría, incluso dijo, no era un machista, porque si soy machista no puedo ver desde adentro todos los errores, todas las falencias, todo lo que sobra, ¿no? Todo lo que es el machismo. Pero sin embargo acá el señor piensa así porque vos vas a las notas finales de su cuaderno, de sus libros, y dicen cosas como esta. Se puede comprobar mi persistente y sistemático rechazo al estilo, la cultura y los valores de hoy. Deploro que el común de la gente, domesticada en sus apetencias y en sus instintos más básicos por el cáncer del progresismo, viva una vulgar, aburrida y anteheroica vida de zombie. Abandonar la fe y la tradición católica para comprar todos y cada uno de los malditos dogmas de la llamada posverdad, que terminó por encarrilar a la masa directo a su esclavitud y autodestrucción. Es como que tiene ahí todo un panfleto. Incluso habla también de Chris Cornell en un cuento que se menciona que como se suicidó, como bien sabemos todos, uno de los personajes dice, se va a ir al infierno porque Dios no quiere a los suicidas y no sé qué más. Y incluso él en las notas dice que le fascina esto de que la gente tenga ídolos como cantantes, actores, que eso no está bien. Es como vos decís, bueno, capaz que podría pensar así, pero en realidad es un gran escritor, sus obras son, bueno, hay que separar al artista de la obra, pero acá no, acá es uno solo, y la mayoría de sus cuentos están inspirados en hechos reales. Me refiero a cosas que a él le pasan. Ponele, se pelea con alguien y lo pone en su cuento. Y no es que lo pone de manera sutil, lo pone de manera violenta, de manera agresiva, con descripciones y muchas veces adjetivos que no son muy agradables, si se quiere, cuando vos estás leyendo. Por ejemplo, hay un cuento del tomo 2 que se llama Verb, que hay un hombre que llega muy enojado a su casa. ¿Por qué? Porque se peleó con una chica que había estudiado psicología, la muy pelotudita. Dice así, no es que estoy inventando. Te voy a dejar acá la captura. Y incluso él mismo dice en sus notas, otra cosa verídica en este relato, dictado por mi necesidad de catarsis retroactiva, es la pelotudita en cuestión, quien en cierta reunión de intelectuales, lo pone así entre comillas, pretendía hacerme creer que mi cabeza lo inventó todo. Claro, porque él dice que todo lo que él escribe lo vio cuando tenía 2 años, 5 años, 3 años, y alguien le dijo, no te podés acordar de todo, seguro inventaste la mayoría de las cosas, y claro, se enojó y escribió este cuento. Me imagino que irá a hacer cuando vea esta reseña y diga, me enojé con ¿quién se cree que es? Voy a hacer un cuento. Y claro, su estilo es muy ambivalente, como dije, no tiene un estilo definido. ¿Por qué? Porque él escribe cuando tiene ganas y sobre todo cuando tiene ganas de escribir algo que le gustaría leer a él, pero solamente lo hace si se está divirtiendo, que no está mal, pero no tiene técnica. Incluso la misma Patricia Highsmith dice, está bien escribir por el arte de escribir, pero si no tenés técnica, vas a ser uno más del montón, no vas a ser un escritor de terror. Incluso la gente que hace prólogos de sus libros dice, no, yo no he leído terror, la verdad no tengo conocimiento, entonces no hagas un prólogo de un libro de terror. O no te pongas a recomendar, a decir, el mejor escritor de terror de Argentina,
porque no es así. Y en realidad lo que está escrito no funciona. El tercer libro quizás funciona un poco mejor, está un poco más pulido, incluso está afuera toda esta ideología y tiene un poco más de vuelo. Pero son muy pocos los cuentos que funcionan. Así que cerrando, ya terminando ahora sí, es un cuento muy... es un libro muy decepcionante. Es un libro que me ayudó a mí como escritor, porque a mí también me gusta escribir, y me ayudó también a no hacer ciertas cosas, a no cometer ciertos errores, a no creérmela tanto, porque si bien tengo 29 años recién, tratar de no creérmela en el sentido de que porque escribí un cuento bien, no soy, no sé, Richard Matheson, no soy Stephen King. Así que si querés leerlos, te voy a dejar los links en la descripción para que compartas conmigo también esta divertida historia que nos trajo a esta reseña. Le compartí incluso a unos amigos ahí de Instagram, ya que estamos, seguime en Instagram, de estos cuentos, y había un amigo en común que se reía mucho de lo malo que eran estos cuentos, así que me alegro de que te hayan no gustado. Suscríbete al canal, déjame un me gusta, comentame, ¿has leído los cuentos de Marcelo Di Marco? ¿Los leerías alguna vez? ¿Te animarías a leerlos? Yo me animé, espero seguir vivo para el próximo video. Nos veremos la próxima.